hoy en día yo creo que los políticos tienen un papel muy importante en la sociedad, y es justamente ese: divide y vencerá. Yo creo que los políticos hoy en día sirven para que unos estén de acuerdo con uno, otros estén de acuerdo con otro, y así el pueblo esté dividido. Entonces yo creo que es un papel muy importante para que el que esté gobernando detrás de esos políticos, porque los políticos es el circo, ¿no? Son los payasos, lo que se ve. Pero el que está gobernando detrás puede gobernar porque la población está dividida gracias a los partidos políticos. ¿Con qué os mantenéis ocupados ustedes? Leyendo, creando y reflexionando. Esas son las tres cosas que yo llegué a esa conclusión hace un tiempo, que creo que son tres cosas que son bastante beneficiosas para hacer en el día a día. Y son las tres cosas a las que más dedico mi día a día, ¿no? Leyendo, luego reflexionando sobre las cosas que leo y creando, ya puede ser tanto musicalmente, creando música, como escribiendo, como cocinando y creando recetas. Eso es lo que más hago. También paseo, ¿no? Hago mis estiramientos, mi práctica, pero sobre todo esas tres cosas. Quería aquí en esta charla que me contarais un poco y dejarais aquí dicho cómo ha sido un poco vuestro cambio, porque yo que os conozco, digamos que en los últimos años habéis experimentado un cambio, ¿no? Como muchas veces en la vida se da a las personas que van cambiando con los años. Ese cambio a ustedes os ha llevado un poco por el autoconocimiento, la espiritualidad, ¿no? El conocer a vosotros mismos más por ejemplo, una de esas cosas que hablaba, y ocupar el tiempo en cosas que lo ha dicho Abraham antes, que os benefician, ¿no? Ustedes mismos y que veáis que son prósperas. Me gustaría que, evidentemente es un proceso largo, pero si podéis contar cómo fue ese cambio, más o menos, o qué os llegó, si hubo un libro o si hubo algo que os empezó a abrir la ventanita hacia ese mundo interior. Por ejemplo, Abraham, que el último que hablaba de Javi. A mí siempre me gustó ver que había algo más, ¿no? Nunca lo profundicé, la verdad, pero yo recuerdo de pequeño ya que me preguntaba, y si yo no existiera, ¿qué pasaría? Mis padres, mis hermanos, ¿qué pasaría, no? Pero fue en la pandemia, como mucha gente, por supuesto, que un día me llegó el documental El Secreto y, y vi el documental y aparte de que en la pandemia ya iba como pensando, ¿no? Antes del documental, que la vida no era como me habían contado siempre, ¿no? Que había que hacer A, B y C para, para sobrevivir, para estar aquí. Que había algo más. Y vi el documental. Después recuerdo que hablando también con Javi, me pasó algunos libros que no llegué a leer por PDF, me acuerdo. Empecé a hacer meditaciones y cosas, ¿no? Distintas. Y recuerdo que cuando viniste tú a Tenerife y nos hablaste de conversaciones con Dios, a mí fue ese libro el que me hizo el clic. Y a raíz de leer ese libro y empezar a indagar, fui a hacer yoga con la novia de un amigo, con Marta. Después también vino Javi. Y ahí fue como fui entrando poco a poco, pasito a pasito, fui entrando. Seguí leyendo, seguí meditando, cada vez meditaciones más profundas. Y hasta hoy, por resumirlo así un poquito. A mí hubo un par de cosas que me marcaron mucho, ¿no? Marcaron un gran cambio. Aunque realmente, claro, este cambio es constante, ¿no? No es que haya empezado aquí en lo que voy a contar, ¿no? Pero fueron como detonantes, ¿no? Una de las cosas fue cuando mi madre abandonó su cuerpo. Eso para mí fue un choque brutal y yo no aceptaba que mi madre hubiera muerto.
Entonces, claro, no lo llegué a aceptar y no lo acepto aún. Entonces eso ha sido lo que a mí me ha cambiado toda mi perspectiva, ¿no? Gracias a no aceptarlo, ver realmente que no se había muerto, sino que solo había abandonado su cuerpo. Pero por no aceptarlo, lo que hice fue indagar en las profundidades, ¿no? de la mente, meditaciones profundas. Y entonces ahí la encontré y ahí me di cuenta que no había muerte, que solo había dejado uno de sus cuerpos, el cuerpo físico. Claro, todo fue porque yo cuando se fue no... A ver si encuentro las palabras. Fue un sentimiento muy extraño porque lo que sentí fue una libertad, pero una libertad que no quería. Entonces transformé esa libertad que no quería en esa libertad que ahora es maravillosa, ¿no? Porque ahora no... Ahora mi madre no está en el cuerpo en el que estaba, sino que ahora mi madre la puedo encontrar en cualquiera de los cuerpos que habitan la Tierra. Entonces, no es que se haya ido, todo lo contrario, es que ha crecido. Y para mí yo creo que gracias a eso, gracias a que mi madre se fuera, pude enfocarme en ver otra perspectiva. Entonces, claro, al desaparecer la muerte, cambia todo. Ya ves todo desde otro prisma, que cuando crees en la muerte, viendo todo a través de que la muerte existe, vives con un miedo, vives a través del miedo y el miedo es el que actúa a través de uno. Cuando la muerte desaparece, pierdes ese miedo a la muerte y tú actúas de otra forma completamente diferente. No actúas desde el miedo, sino desde el amor. Sí, se podría decir que ha habido dos grandes... En concordia con lo que me habéis contado, dos grandes catástrofes, digamos, la pandemia, por un lado la Abraham, que le hizo ver documental y empezó ya a indagar, y tú, la muerte de una madre, que es uno de los dolores, pues ya ves, madre mía. Lo que os hizo abriros a una ventana de un sinfín, como ya sabemos, de un sinfín de que, vamos, empieza a indagar, indagar, indagar y madre mía. Para que se abra el autoconocimiento, la espiritualidad, este mundo, digamos, no tan material, el mundo mental de uno mismo, indagar, como bien decía Javi, se puede ayudar a las personas de manera que tiene que haber algo en sí mismo para que eso crezca, o se le puede inducir, o cómo creéis que eso nace o te llega, o hay diferentes rangos, porque hay gente que al final muere y nunca llega a ese punto, a ese conocimiento, y como que pasan por la vida de una manera muy diferente. Entonces, ¿crees que eso va en uno mismo o de qué forma se le podría ayudar a una persona a lo mejor que no sea espiritual a abrirle conocimiento en este campo? Yo diría que no, o sea, que no puedes tú inducirle a alguien ni hacer algo a alguien para que ese alguien despierte. Yo creo que todos estamos despertando a niveles de conciencia cada vez más sutiles, solo que al igual que hay una escala evolutiva, vamos a decir, ¿no? Entre las especies de animales y el ser humano, pues dentro del ser humano hay seres humanos que están más evolucionados que otros, por decirlo de alguna forma. Entonces hay también una escala evolutiva dentro del ser humano. Entonces hay personas que mueren sin haber despertado. No. Cuando mueren han despertado en muchos niveles de conciencia, solo que a lo mejor nosotros estamos en un nivel de conciencia y vemos a otras personas que están en otro nivel de conciencia y vemos que no han despertado, pero no han despertado en el nuestro, han despertado en el suyo. Igual que hay otras personas que están por encima de nosotros en este sistema evolutivo, ¿no? Que ya han despertado en niveles de conciencia que nosotros aún no hemos despertado.
Entonces creo que todos vamos pasando todos estamos despertando continuamente y todos estamos creciendo, no sé si es la palabra, cambiando. ¿Qué hábitos o qué consejos le darías para que pueda introducirse de una mejor manera, o qué 3 hábitos crees que debería incluir en su día, o algo que le pueda ayudar? Si a mí alguien me pidiese un consejo, el mejor consejo que le podría dar a alguien, bajo mi punto de vista, es observar. Y ya está. Cuando uno empieza a observar todo, lo va a encontrar. El caso es que no nos paramos a observar. Si yo me frenase un poquito todos los días y mirase para mí, contemplase una flor sin juzgarla, solo observarla, el mar, la naturaleza, lo que sea, ahí va a empezar a encontrar lo que tenga que encontrar en ese momento cada persona. Si pudiese decir 3 hábitos, yo no soy el mejor ejemplo, en verdad, para la comida, pero ahora que llevo un mes haciendo una prueba de comer algo más sano, pondría la comida, pondría un poquito de meditación y leer también. Dinos, por ejemplo, 3 libros que te hayan gustado a ti, te hayan encantado, para dejarlos por aquí dichos, por si a alguien le puede interesar. Uno seguro es el de Conversaciones con Dios, uno. Y voy a hablar para como los que a mí me sirvieron como para empezar. Pondría El poder de la hora, que es un libro que para empezar creo que es muy beneficioso. Esos 2 para empezar. Y después, uno que a mí me marcó también muchísimo, que es de Osho, El Sutra del Diamante. A lo mejor no es para empezar ese, pero es un libro que yo diría esos 3. Conversaciones con Dios, uno. El poder de la hora, como más para empezar. Y después El Sutra del Diamante, de Osho. Lo de observar, que no lo quiero dejar pasar, que está fantástico, porque cuando observas te das cuenta de muchas cosas. Pero claro, hay una palabra que es aburrimiento, y que alguien te puede decir, sí, pero es que me aburro, ¿no? Entonces quiero saber lo que opina Javier en este caso del aburrimiento. Yo escuché a alguien decir una vez algo así como, y el que inventó la bombilla la descubrió en el aburrimiento, ¿no? Entonces yo Eran creo, personas que estaban aburridas, se puede decir, ¿no? claro, que cuando tú estás entretenido, Y eso lo cambia todo. claro, no descubres nada, ¿no? Estás entretenido, no sé qué lo dice la palabra. Entonces yo creo que el aburrimiento es algo tan necesario. De hecho, mis hijos en ocasiones me dicen, me aburro, y digo, pues me alegro. Y se enfadan a veces conmigo. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Digo, yo no te voy a decir lo que puedo hacer para no aburrirte. Digo, yo creo que te viene muy bien que te aburras. Entonces, creo que el aburrimiento es algo muy necesario. Si quieres cambiar en algo tu vida, si tú estás súper feliz con tu vida y estás súper a gusto, sin aburrimiento, oye, está perfecto, entonces no te aburres. Otro tema que se me ocurre ahora mismo que tocar y que está muy dentro de la sociedad es el tema de las religiones. ¿Qué función creéis que desempeña y qué función creéis que debería desempeñar la religión en la sociedad? Claro, yo es que diferenciaría, que es que es muy fácil aquí confundirse con la lingüística, ¿no? Entonces, yo voy a usar ciertas palabras que no sé si son del todo las correctas, ¿no? Pero yo separaría religión de doctrina religiosa. Para mí el catolicismo, por ejemplo, es una doctrina religiosa, no una religión. La religión
hay temas que o sea, hay personas que esas palabras la echan un poco para atrás, ¿no? Y lo llaman espiritualidad, ¿no? Pero tú has preguntado por religión, yo diría religión, que quiere decir religar, ¿no? Reunir. Creo que la función de la religión es primordial porque es que cada uno se encuentre a sí mismo, se una consigo mismo. Porque no es que estemos separados, pero sí tenemos la ilusión de que estamos separados, parece que estamos separados. Entonces, darnos cuenta de que todo está unido, eso es la religión, y creo que es fundamental la religión. Ahora, el problema está cuando yo encuentro mi religión y yo creo que esta religión es la que vale. Entonces yo creo que mi religión te va a valer a ti y le va a valer al otro. Entonces yo creo una doctrina religiosa y digo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Porque a mí me ha funcionado. Pero a ti no te va a funcionar. Porque si hay 8.000 millones de personas, hay 8.000 millones de religiones. Cada uno tiene que encontrar su propia religión. Entonces, sí es verdad que si uno la encuentra, creo que deberíamos observar a esa persona que la ha encontrado para ver lo que ha hecho, pero para guiarnos, no para seguirlo al pie de la letra, porque él ha venido desde un camino y cada uno va desde su camino. Entonces, claro, el catolicismo es una secta, el Islam es otra secta. O sea, todas estas doctrinas son sectas, y no digo que sean malas, cuidado, porque una secta no tiene por qué ser mala. Secta es un grupo de personas, ¿no?, que siguen un camino. Y creo que tanto el catolicismo como cualquier otra religión, creo que pueden ser útil en una parte del camino. O sea, está bien que haya doctrinas religiosas para que te guíen por una parte del camino, pero tienes que ser capaz de soltarla cuando lo precises. Porque claro, es lo que decía antes, esa doctrina está hecha para una persona. Entonces, en cuanto veas que esto ya no es para ti, te ha ayudado hasta aquí, tienes que soltarla para encontrar tu propia religión. No sé si más o menos he contestado la pregunta que habías dicho. Se dice también que Jesús no era cristiano, ni que Buda era budista y crearon todo eso alrededor de ellos, ¿no? Entonces lo que dice él, encontrarse a uno mismo, ligarse a uno mismo, ¿no? No entrar en eso. ¿Estáis encontrando vuestra religión ustedes? Indagando por ahí por todas, ¿no? Pero yo creo que todas las personas del mundo estamos encontrando nuestra religión, si es que no estamos haciendo otra cosa. Cada uno está encontrando su religión, lo que pasa es que no todos lo sabemos. Hay quien se cree que está aquí por no sé, para experimentar lo rica que está la comida, ¿vale? Pero ese experimentar lo rica que está la comida es parte de encontrar su propia religión. Creo que todos estamos aquí para lo mismo. Nos creemos que estamos separados, pero realmente no estamos separados. Todo. Absolutamente todo. Estamos separados los unos de los otros, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que, por ejemplo, los árboles, las plantas, están todas unidas por las raíces. Entonces la tierra une a todas las plantas, ¿no? No puedes decir que están separados porque las ves unidas. Claro, luego te vas a los animales del agua y todos están unidos por el agua. Si los sacas del agua están separados, pero dentro del agua están unidos. Y nosotros da la impresión de que estamos separados porque lo que nos une es el aire, y el aire no lo vemos. Pero realmente todos los seres humanos estamos unidos por el aire. Y así, si te vas yendo a niveles cada vez más sutiles, puedes hablar elementos más sutiles por los que estamos unidos, pero siempre todo está unido. No hay una separación. Solo que, claro, en las plantas podemos ver la unión, porque la tierra la vemos. En nosotros no vemos la unión, pero realmente estamos todos unidos por el espíritu, que es el aire, ¿no? Respirar.
expirar, de ahí viene espíritu. ¿Queréis compartir alguna enseñanza que habéis fijado en estos días o que hayáis, si os viene a la cabeza alguna? Que hayáis observado, ya que hablaban de esa observación, o alguna reflexión que hayas tenido de lo que has leído, ¿queréis compartirla o apetece? Si os viene a la cabeza algo ahora. Cuando alguien dice te amo, que muchas veces decimos yo también te amo. Y muchas veces se puede llegar a decir hasta por compromiso, ¿no? Sientes eso, como que la otra persona te lo dijo, entonces se lo voy a decir yo también para que se quede tranquila. Y como tienes que yo una vez escuché eso de, y yo me siento muy amado por ti, pero es que a lo mejor tampoco te sientes amado por esa persona, pero lo dices. Entonces, la que vi fue, y yo estoy abierto a recibir todo ese amor. Cuando alguien me diga te amo, yo estoy abierto a recibir ese amor. Entonces creo que es una ventana muy grande que se abre para recibir el amor de todo el que lo quiera compartir conmigo. Entonces, si le sirve a alguien, pues que se la quede, y si no, yo me la voy a quedar igual. El otro día me contó un colega, un guitarrista, que estaba como que fue al campo, no sé qué, con la familia y tal, y se puso a tocar la guitarra por primera vez porque fue con la familia de la novia y tal, y se puso a tocar la guitarra, ¿no? Y en la presentación, mira, esta es mi novia guitarrista, y se llevó la guitarra y se puso a tocar, y la familia como que estaba, ¿no? Embelesada, uy, qué bien toca, tal. Pero dice, eso solo fue la primera vez. Dice, ya luego, cuando me puse a tocar, y aquí entra el compromiso también. Dice, otro día cogió la guitarra y estaba como tocando, dice, y notaba que nadie me hacía ni puto caso. Dice, de repente un niño, un sobrino de no sé quién, se puso como a hacer con una pelota, una cosa muy, ¿no? Como botar así una pelota o algo, no sé exactamente lo que me dijo, pero dice, y todos como, ¡uy, mira cómo bota la pelota! Y entonces, estaba corriendo el otro día ahí pensando, digo, y me surgió la pregunta, digo, ¿qué diferencia hay entre un genio y un tonto? Digo, la diferencia es el que observa, Claro, el observador, ¿no? Porque un genio puede hacer una genialidad, pero si no hay un observador realmente que lo califique, o a lo mejor se está creando un invento extraordinario ahí, pero yo tengo otro nivel de eso y me voy a lo mejor para una tontería que estoy viendo, un tío dando pataditas hacia una pelota para arriba, que al lado de una genialidad, coño, que lo veo también maravilloso, pero digo, entonces, ¿qué diferencia hay? El que observa. Entonces, si yo pregunto a ustedes, ¿qué diferencia veis entre un genio y un tonto? O entre una genialidad y una tontería. ¿Qué responderíais? yo diría que todo es una genialidad. Absolutamente todo es una genialidad. La tontería es porque ya hemos visto la genialidad en eso, entonces ya no lo vemos como una genialidad. La genialidad es la primera vez que lo ves. Cuando lo ves, que es lo que decía este hombre, ¿no? La primera vez se quedaron con él, pero luego ya pasaron de él. Entonces, la primera vez que ves algo es una genialidad. Luego, cuando lo ves la segunda vez, ya pierde la magia. Entonces, ya te parece una tontería, pero yo vi una planta crecer y para mí eso es una genialidad. Joder. Está en el juicio de cada uno, claro. Había una vez un anuncio, no recuerdo muy bien cómo era, pero como que iba un adolescente ya en un tren con su padre, y le iba nombrando a los árboles, ¿sabes? Cuando pasaba por el tren, mira un árbol, y otro árbol, y otro árbol, y como que la gente que estaba alrededor se empezó a reír, ¿no? Diciendo que ya es grande para decir esas cosas. Y el padre como que le respondió que acababa de salir del hospital de un coma de mucho tiempo, y era como la primera vez que los estaba viendo, ¿sabes? Y para él era como eso, algo impresionante, ir en el tren viendo los árboles pasar. Y para los demás no le prestaban atención porque lo ven a diario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que acaba de decir Javi, y me acordé de ese anuncio. Totalmente. Hablando un poco del presente, ustedes en vuestro día a día, ahora mismo lo que estáis experimentando, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Creéis? Yo creo que una forma de medir, se me acaba de ocurrir, pero no sé, porque la pregunta iba a ser la siguiente.
¿queréis cambiar muchas de las cosas que vivís al final diariamente? Creo que es una buena forma de medir cómo está uno. Ahora mismo, si te pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿No? Pues, ¿cuántas cosas queréis cambiar de vuestro día a día? ¿Que veis que hay muchas cosas que os fustigan? O el que quiera contestar primero. Pues la verdad que sí que hay cosas que estoy haciendo por cambiar. Es verdad que en muchos momentos me siento muy bien, pero hay otros momentos también que ese bien se convierte en el otro puesto y me tambaleo. Entonces sí que hay ciertas cosas que me gustaría cambiar, ¿no? Y, y hay veces que la pereza me puede y entro en ella y me gana y sigo perezoso. Pero cada vez me doy más cuenta de eso, ¿no? Y hago por salir de esa pereza y que no me gane, que no me venza en ese momento. Entonces tengo que seguir observando más y siendo más consciente y, y hacer las cosas que se requieren para que uno esté mejor. A veces lo decimos, sí, si hiciese esto estaría mejor, pero no lo hacemos. Entonces, en muchos momentos caigo en eso, pero en otros momentos ya venzo eso y hago, tomo acción. Entonces, ya puedo hablar desde la experiencia de esto porque lo estoy haciendo. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre no tomar acción y tomar acción? A ver si de ahí podemos sacar algo. Cuando no tomo la acción, después me siento mal. Siento mal porque a lo mejor me quedo tirado en el sofá, por decirlo, y no siento que como que lo haya aprovechado eso, que podría estar de una manera mejor, más elevado, y volví a ese infierno. ¿Vencer la pereza podría ser la clave entre no hacerlo y hacerlo? Claro, cuando vence la pereza lo haces. Por eso digo que muchas veces me vence y a mí. Entro en ella y me atrapa y no salgo. Pero hay otras veces que ya salgo de ella y Pues hay que tomo vencer la acción. pereza. Sí, la procrastinación, ¿no? Que le llaman también, que siempre procrastinamos y mañana hago esto y pasado hago lo otro y al final no haces nada y estás no en el mismo punto, porque no estamos nunca en el mismo punto, ¿no? Pero para entendernos como que estás en el mismo punto y vuelves a lo mismo. Y vuelves, sí, sí, mañana, el 1 de enero que cae, lunes voy a hacer esto, el lunes empiezo, el mes que viene, el día 1 empiezo, y tú nunca lo haces. Cuando digas que lo vas a hacer, hazlo ya en el momento que estés, da igual si es 27, si es miércoles o si es en marzo, da igual, hazlo, hazlo y gana a eso y verás que cuanto más lo hagas, menos te va a ganar después a ti ella, la pereza. Es todo de aquí y la mente nos gana y nos lleva hacia abajo y tenemos que salir de ella para ir hacia arriba. Y siempre va a estar ahí para tenderte trampas, no lo dudes. Entonces tienes que ser consciente y observar mucho para no caer en ellas. Yo sigo cayendo, por supuesto, que no soy yo que sigo cayendo, pero muchas veces ya no caigo y la atravieso. ¿Te acuerdas de la pregunta que he realizado? Eso estaba yo. Comparte lo que tengas que compartir, no pasa nada. Vale. O sea, respondiéndote conscientemente, te digo que no, yo no quiero cambiar nada. Yo lo que deseo en los momentos en los que no me doy cuenta es ser capaz de aceptar el cambio que está sucediendo. Porque si yo quiero cambiar algo, lo que voy a cambiar está basado en mis memorias, en mi conocimiento. Si permito que las cosas cambien, creo que hay un poder superior que es consciente de muchas más cosas de las que yo puedo serlo, o de las que yo estoy siendo ahora mismo, que va a cambiar las cosas más, con más sabiduría, ¿no? Pero si en muchos momentos de ignorancia, por supuesto, también quiero cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ahora mismo, contestándote conscientemente, si quiero cambiar algo yo,
son mis pensamientos. Porque yo en un momento estoy perfectamente y luego a lo mejor a las 2 o 3 horas no estoy tan bien. ¿Y qué ha cambiado? Simplemente un pensamiento. La situación es exactamente la misma. Tengo que pagar las mismas cosas, tengo las mismas cosas. ¿Qué ha cambiado? Una forma de verlo. Entonces, si yo quiero cambiar algo, es mi pensamiento, mi forma de pensar. ¿Y cómo crees o si lo haces, si has descubierto la forma, o si poco a poco vas viendo de qué manera? Porque al final es que la mente es lo que tú dices, de un pensamiento que está todo igual y de repente te llega algo. Yo creo que eso lo experimenta la mayoría de la gente. Y de repente te hundes y estás viendo lo mismo, te llega un pensamiento y ya está todo, y tu interior es como que cambia y dices tú, hostia, ¿has descubierto alguna forma para ir controlando esos pensamientos? No controlar, pero bueno. Sí, yo diría lo que ha dicho antes Abraham, observando. Cuando te venga un pensamiento, experimentar principalmente la sensación que te da, los sentimientos, ¿no? Las emociones que vienen con ese pensamiento, experimentarlo, y una vez que lo has experimentado, tomar distancia para observarlo. Pero sobre todo, experimentarlo, porque si no lo experimentas, esa emoción o ese sentimiento luego quizá, muy probablemente, según mi experiencia, te va a venir de otra forma, pero más grande, hasta que la experimentes. Entonces yo diría que eso, experimentar lo que sientes cuando aparece el pensamiento y luego observarlo.